Saludo con gusto al diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de hablar con el auditorio, don Guillermo. Gracias también a todo el equipo del financiero Bloomberg. Jorge, hemos comentado sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inválido el recorte al presupuesto del INE para 2022, decidido, según expresa la propia Corte en su resolución, sin razones objetivas y justificadas por la Cámara de Diputados. En primer lugar, te pregunto, ¿qué opinas de la resolución de la Corte? Así es, don Guillermo, pues nosotros votamos en contra del presupuesto justamente porque se hizo de forma arbitraria, porque se hizo desde Palacio Nacional un ejercicio que debe y que corresponde al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados, en este caso en exclusiva, y que fue suplantado un poder como el legislativo por el Ejecutivo para decidir este tipo de vendetas. Por supuesto que es injustificable el recorte que se le hizo al INE, toda vez que además no se demostraron las evidencias que pusimos sobre la mesa. Todo el millonario presupuesto que Morena prometió regresar de su financiamiento al Instituto Nacional Electoral y que jamás regresó, y que dijo que se iba a dedicar a la compra de vacunas y que jamás se fue para esos temas, y una serie de mentiras que la verdad desvirtuaron mucho esta discusión. Celebramos la decisión de la Corte, que es en medio de muchas malas decisiones que ha venido tomando la Corte en términos de la autonomía del Poder Judicial y del control que hay que hacer sobre el Poder Ejecutivo, pero creo que es una buena señal, aunque lamentablemente si atendemos lo que dijo hoy el presidente, pues se lava las manos, le echa la culpa a la Cámara de Diputados, cuando fue él y nadie más que él quien determinó esta decisión. Y todos sabemos que fue él quien empujó que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados tomaran esta determinación. Por todo lo que dices, ha quedado la impresión de que la decisión de la Cámara de Diputados, bueno, habría que decir de las bancadas de Morena y sus aliados, estuvo basada más en razones políticas que en un análisis objetivo de las necesidades económicas y financieras del instituto, como ya referías. La Corte le ordena a la Cámara de Diputados que analice nuevamente el asunto. Parecería un poco tarde, ya pasó buena parte del año, ya pasó la revocación de mandato. Pero te pregunto, en tu calidad de diputado federal y líder de fracción, ¿qué esperas que haga la Cámara de Diputados ante la resolución de la Corte? Bueno, en un país democrático, racional, lo que pasaría es que la Cámara de Diputados acataría la resolución de la Corte, que rectificaría y establecería el mecanismo de reconducción presupuestal que establece la ley y que tendría que hacer adecuaciones presupuestales. En México tenemos un problema grave de Estado de Derecho, de cumplimiento de este tipo de resoluciones, y más en el actual gobierno. Tenemos la ley, por ejemplo, del uso de fuerza, que también nos ha mandatado la Corte a legislar. Tenemos varios temas, por ejemplo, en el uso recreativo de la marihuana, que estamos en incumplimiento con la Corte. Tenemos también la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que la Corte nos ha mandatado a legislar, que no se ha hecho. Y, por ejemplo, el caso de Movimiento Ciudadano, que el tribunal una y otra vez le ha ordenado a los grupos parlamentarios mayoritarios incluirnos en la comisión permanente, porque es un derecho de Movimiento Ciudadano, y que también, siendo un tribunal constitucional cuyas decisiones también son, al igual que las de la Corte, inatacables, pues no ha cumplido la Cámara de Diputados. Creo que eso pone a la Cámara en graves peligros de omisión en el cumplimiento de sentencias judiciales de tribunales constitucionales, y que debemos de presionar muy fuerte para que la Cámara acate esta resolución, incluyendo los otros pendientes que tiene en materia judicial. Jorge Álvarez Maínez, referías hace un momento lo dicho por el presidente en la mañanera de hoy, en el sentido de que dará una vuelta a la tuerca para pasar ahora de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.
lo cual si fuera solo una ocurrencia hasta causaría risa incluso, pero lo dice en serio. Y ello parece un amago a repetir la dosis del recorte al INE o a quien se le ponga enfrente. Así de poderoso se siente el presidente. ¿Cuál es la posición de Movimiento Ciudadano ante esta postura presidencial? Pues que cada vez es más evidente la hipocresía. Si uno ve las campañas de Morena en los estados, no son de austeridad republicana y mucho menos de pobreza franciscana, son de auténtico despilfarro. Son las mismas campañas que tuvo el PRI en sus momentos de mayor atropello de la normativa electoral, de mayor despilfarro, de mayores excesos. Si uno ve la manera en la que viven el presidente y sus cercanos, pues tampoco ve ningún tipo de pobreza franciscana y tampoco de austeridad republicana. Ha sido un doble discurso, un discurso de hipocresía, porque además hemos visto que sistemáticamente los funcionarios de Morena se han resistido a la transparencia, han optado por la corrupción, por la asignación directa de contratos en vez de hacer mecanismos de convocatoria o de algún tipo de asignación por concurso que le ahorraría recursos al Estado mexicano, y han optado por todos los mecanismos de opacidad que tiene el gobierno a su disposición. Incluso, pues bueno, ahorita estábamos hablando de la Cámara de Diputados. Yo le he dicho al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que ya quisiera cualquier consejero del INE tener el número de asesores y de plazas que él tiene. Él critica el derroche, los excesos del INE, que además yo no estoy diciendo que se deban de justificar todos y cada uno, sí hay que analizar bien cuáles áreas del INE pueden tener mejores eficiencias y economías y ahorros, pero en el caso de Morena es una hipocresía. Hay que ver todo el personal, los recursos, los cientos de millones de pesos que tienen a su disposición Morena como partido, el presidente de la República en su oficina personal, su gasto en propaganda y en artículos personales, y el gasto, por ejemplo, en este caso del presidente de la mesa y del grupo parlamentario de Morena mayoritario, que además reiteradamente han incumplido, según la Auditoría Superior de la Federación, con los parámetros de rendición de cuentas que se les exige. Más allá de todas estas consideraciones que haces, me parece que la resolución de la Corte marca un precedente importante para la democracia en nuestro país y también para la defensa de los organismos autónomos. Es importante que la Corte haga valer la autonomía e independencia que debería tener invariablemente el Poder Judicial, Jorge. Sí, creo que es lo mínimo que le podemos pedir en este tema a la Corte, porque cuando se dice que hay organismos constitucionalmente autónomos y luego no les damos autonomía presupuestal, pues no hay ningún tipo de autonomía. Si tú, es como cuando una persona, un menor de edad en la casa le dijeron los padres, bueno, eres autónomo de decir lo que quieras, pero yo no te voy a dar lo necesario para subsistir. Pues no hay ningún tipo de autonomía. La autonomía está condicionada a los recursos que uno tiene para ejercer esa autonomía. Y al cercenarle, al recortarle los recursos presupuestales, pues claro que se marca un precedente. También, por ejemplo, para la Ciudad de México, donde Claudia Sheinbaum acababa de hacer lo mismo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pasarle, ya ni siquiera en la discusión presupuestal, sino ex post, después de la discusión presupuestal, darle un tijeretazo monumental al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Creo que este precedente de la Corte pues va a ayudar mucho a la discusión que acabamos de dar hace unos días, ni siquiera una semana, aquí en la Ciudad de México, y que puede ser un precedente también para lo que muchos gobernadores han hecho, extorsionando y acotando a los institutos electorales. Jorge Álvarez Maínez, mencionabas lo sucedido en el Instituto Electoral de la Ciudad de México hace apenas unos días, cuando caprichosamente el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió impulsar en el Congreso local un recorte presupuestal, ya lo referías, con el argumento de un supuesto ahorro, aunque en realidad se trata, según parece, de disminuir, mermar y asfixiar a la autoridad electoral capitalina. ¿Cómo ven el Movimiento Ciudadano este tipo de acciones que además
podrían más adelante extenderse a otras partes del país, a otros institutos electorales de los estados. Sin duda alguna es triste, es algo que no debemos de consentir, de admitir, pero bueno, también es el momento de dar la cara, de establecer mecanismos de contrapeso, de equilibrio, de división de poderes, y yo estoy convencido que lo vamos a poder hacer, que México tiene una oportunidad de remontar este momento oscuro y que es el mejor momento para construir alternativas distintas a futuro y que sí atiendan ese tipo de causas. Sí hay que frenar muchos de los derroches y excesos que se tuvieron en el pasado, pero nunca bajo la lógica de el control, el centralismo, el autoritarismo y darle más poder al poder dominio. Diputado Jorge Álvarez Maínez, jefe de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Al contrario, yo agradezco muchísimo la invitación y pues vamos a seguir dando la lucha por dignificar el poder legislativo, la política y por demostrarle a la gente que hay una manera distinta de hacer las cosas, don Guillermo. Gracias por el espacio. Muchas gracias, gracias otra vez. Enseguida, crecen los contagios de la viruela del mono en